Saludos a todos. Mi nombre es Samantha Veraniz Sotosto Cóndor. Soy representante de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en esta oportunidad voy a realizar la exposición del tema trabajo de parto. Antes de empezar la exposición, les hago la invitación a que puedan practicar este tema a través de algunas serie de preguntas que se encuentran en la plataforma Anki. Empezamos con la definición. Cuando nosotros definimos el trabajo de parto es el proceso que culmina en el parto, que comúnmente relacionamos con el nacimiento del bebé. Va a empezar con las contracciones uterinas, que son regulares, vamos a ver más adelante por qué, y termina con el parto del recién nacido, de él, y de la expulsión de la placenta y sus anexos. Nos referimos a las membranas también. Se ha establecido una duración aproximada, porque tiende a ser más o menos variable, según la condición de la mujer. Nulípara, que nunca ha dado partos, y una multípara que ya ha tenido la experiencia del parto. En la nulípara se presenta hasta en 12 horas y en la multípara de 6 a 8 horas. Encontramos algunos elementos. El móvil, que es el feto, el motor, que es el útero, y el canal del parto, que se referencia a la pelvis, tanto con su contenido óseo como blando. Vamos a tener la participación de esta hormona oxitocina, principalmente en el primer y segundo periodo del trabajo de parto. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los periodos? Tenemos el periodo de dilatación, el expulsivo y el alumbramiento. El primer periodo es considerado el periodo más variable. Tenemos el inicio del trabajo de parto y la dilatación propiamente. Para este inicio de trabajo de parto se van a presentar las contracciones uterinas, el borramiento, que lo vamos a ver en una imagen después, el reblandecimiento y centralización del cuello. Las contracciones uterinas tienen ciertas características. Aquí en esta imagen lo podemos ver hacer un símil como unos cerros, que va a tener un punto máximo en su intensidad que se va a llamar acme. Va a tener un tono, va a tener una duración que puede ser, en este caso, de mayor a 20 segundos, un intervalo y una frecuencia que se mide la frecuencia en 10 minutos. La frecuencia tiende a ser de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, de características regulares. La dilatación, según la Organización Mundial de la Salud, se produce en promedio de 1 centímetro por hora. La dilatación se va a dividir en dos fases, la fase latente y la fase activa. La fase latente es de 0 a los 4 centímetros que se alcance, no debe de excederse a las 12 horas, y en la fase activa de 4 a los 10 centímetros, que es cuando completa la paciente. Esta línea de alerta la vamos a ver en el partograma. Las contracciones uterinas, como podemos ver aquí, van a ir empujando al feto que está dentro del útero para ayudar a su descenso y posterior salida, ¿ya? Pero a su vez también va a ayudar a las modificaciones cervicales y que se produzca esta dilatación para que también llegue a estos 10 centímetros y pueda salir. También las contracciones uterinas participan en el alumbramiento para colaborar con la expulsión de la placenta. La dilatación, aquí vamos a ver, aquí hay un grosor, ¿cierto? Este grosor. Cuando nosotros hablamos de borramiento, este grosor se va a ir encogiendo, Y cuando hablamos nosotros de la dilatación es cuando el cuello se va a ir abriendo hasta llegar aquí a los 10 centímetros, ¿cierto? Y hablamos de la centralización porque el cuello tiende a ser posterior, o sea, es decir, si este es el canal vaginal, el cuello tiende a estar por aquí. Conforme va reblandeciéndose y va habiendo cambios por las contracciones uterinas, se va centralizando. Ahora, este partograma me va a ayudar para ver este punto de aquí, porque en el partograma se especifica la dilatación del cuello. Esto a partir de los 4 centímetros, empieza en la fase activa. Aquí tenemos la línea de alerta y la línea de acción. Es decir, entre estas dos líneas, el
profesional de salud tiene que estar observando la evolución del trabajo de parto para ir tomando las medidas correctivas. Y una vez que traspasa esta línea de acción, pues se debe de decidir inmediatamente qué reacción realizar, valga la redundancia. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos que podemos observar que aquí se produce la dilatación con 4 centímetros y esta va a ir progresando, progresando y se va a estancar en los 6 centímetros y cruza la línea de acción. Es aquí como vemos que el fin, en este caso esta paciente, fue una cesárea a las 17:30 con un recién nacido de 4 kilos 603 kilogramos. El tercer periodo es el expulsivo. Aquí nosotros conocemos que es propiamente ya el nacimiento del bebé, no tiene que exceder en tiempos de 2 horas en las nulíparas y 1 hora en las multíparas. Se va a realizar este procedimiento denominado episiotomía para poder reducir el riesgo de desgarros. Tenemos dos incisiones, la mediana y la mediolateral. La que se va a elegir es esta de aquí. ¿Por qué? Porque va a generar menos probabilidad de que esta incisión se pueda correr hasta el recto. En cambio, la mediana sí, a pesar de que la mediana tiende a ser menos dolorosa y generar menor sangrado. Tenemos esta maniobra, que es la maniobra de protección del periné, llamada la maniobra de Ritgen. Se realiza la compresión del periné y el control de la salida de la cabeza. Inmediatamente nace el bebé, se realiza la atención inmediata del recién nacido. Pero a su vez también nuestro móvil, es decir, el feto, realiza movimientos intraútero y por el canal del parto. Aquí tenemos uno es el encajamiento, el descenso, la flexión, rotación, extensión, rotación externa y finalmente la expulsión, que tiene que ver con la salida. El tercer periodo es el alumbramiento. El alumbramiento dura espontáneamente menos a 30 minutos, pero actualmente se realiza el denominado manejo activo, que lo reduce a 15. ¿Qué se utiliza aquí? Aquí vamos a utilizar la oxitocina en 10 unidades internacionales de manera intramuscular. Ahora, vamos a tener acá que la zona, aquí tenemos a la placenta, que está totalmente insertada, pero una vez que se da el nacimiento, se va a producir el desprendimiento y la zona donde la placenta está totalmente insertada va a empezar a sangrar, formando un hematoma. Y como está el hematoma detrás de la placenta, se llama hematoma retroplacentario, que va a contribuir al desprendimiento y posterior salida de este. Tenemos que puede salir la placenta de una forma tipo Schultz o tipo Duncan. La Schultz es más común, que hace referencia a la cara fetal, y la Duncan hace referencia a la salida por la cara materna, donde observamos a los cotiledones. Vamos a hablar acerca de los signos de desprendimiento de la placenta. En este caso vamos a mencionar a dos. Tenemos al signo de Kussner y el signo de Alfred. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? El signo de Kussner va a ser una presión que se va a realizar por encima de la sínfisis del pubis, como pueden ver en esta primera imagen, para poder realizar el desplazamiento del fondo uterino hacia arriba. Y ahora, si el cordón asciende, cuando se realiza esta presión, hablamos de que todavía no se ha desprendido, entonces no se ha realizado el desprendimiento. El signo de Alfred va a ser el descenso. En este caso podemos ver una pinza y esta pinza, conforme va pasando el tiempo, va a ir descendiendo de 8 a 10 centímetros. Si se produce el descenso de la pinza, pues nos indica que hay un desprendimiento de la placenta. Ahora, para poder realizar la extracción, hay una llamada la maniobra de Brad Andrews, donde se va a realizar una tracción controlada del cordón. Controlada y de forma delicada para que no se pueda romper el cordón umbilical. Como pueden ver, colocando la mano nuevamente sobre la sínfisis del pubis, se hace la protección del fondo uterino. Continuando con las preguntas. En el alumbramiento de un parto normal, el desprendimiento de la placenta se produce fundamentalmente por... Recordemos que una vez que se da la expulsión del feto, dentro de la zona de implantación de la placenta va a comenzar el sangrado que forma el llamado hematoma retroplacentario, que es quien por la misma gravedad va a ayudar al desprendimiento
total de la placenta. Por ende, tenemos opción A, compresión del útero por el médico. No, al contrario, es una maniobra contraindicada. B, formación del hematoma retroplacentario. C, disminución rápida de la progesterona. No tenemos acción de la progesterona en el trabajo de parto directamente, principalmente la oxitocina. Presión abdominal por esfuerzos maternos. Pujos. Está contraindicado el pujo materno en el alumbramiento. Por eso se realiza la tracción con la maniobra de Brand-Andrews. Y contracciones uterinas y retracción del útero. Esto principalmente es para ayudar al control del sangrado. Entonces la respuesta sería la B. 2. ¿Cuál de los siguientes es indispensable antes del parto? Generalmente en la atención del parto, antes decían que la paciente tenía que estar rasurada, se le tenía que colocar un enema evacuante, pero en realidad no. Lo fundamental es tener los materiales estériles para la atención del parto. Entonces acá tenemos rasurada el periné, ya no es necesario, salvo el médico lo indique. Instrumentos estériles necesariamente. El enema evacuante no es necesario, salvo indicación del ginecólogo quien atiende el parto o del obstetra quien atienda. La episiotomía sabemos que es un procedimiento que se hace para prevenir desgarros y ampliar el canal del parto, pero no es necesario a realizar a todas las pacientes, salvo evaluación del periné. Así que tampoco es. Y en el caso de la analgesia, sabemos que tampoco la analgesia es requisito indispensable para el parto. Entonces tenemos los instrumentos estériles. 3. Al desprenderse la placenta, la hemostasia del sitio de implantación depende principalmente de: después de que sale la placenta por ayuda del hematoma retroplacentario, vamos a tener que el útero tiene que volver a contraerse para hacerse más pequeño. Y estas contracciones van a ayudar a controlar ese sangrado, si no se presentaría la atonía uterina. No, la principal acción es la contracción miometrial. Por último, una mujer primípara está en trabajo de parto. La episiotomía está a punto de ser realizada. Comparando con una episiotomía mediana, una ventaja de la episiotomía mediolateral es: ya hemos dicho que la episiotomía mediolateral es la ideal debido a que evita que se genere una extensión de la incisión hacia el recto y el ano. Es lo fundamental. Facilidad de reparación, tanto en las menos dehiscencias no tiene directamente que ver con el procedimiento de la episiotomía. Puede producirse esto en el caso de una desnutrición materna u otros factores. Menos pérdida de sangre. La menos pérdida de sangre es en relación más a la mediana. Menos dispaurenia también es más en la mediana. Menos extensión de la incisión. Entonces tenemos que es esta, ¿no? Se evita que corra la episiotomía hacia el recto y el ano. Entonces terminamos las preguntas. Aquí hay algunos artículos que nos han servido de apoyo para realizar esta exposición, que lo van a encontrar en UpToDate. Eso sería todo y muchísimas gracias. Hasta en una siguiente oportunidad.